si estás viendo este Caiguazún es porque eres suscriptor nuestro y tienes autorización para espiarnos. Nos vamos a moderar un poquito porque después nos cae la policía de la corrección. Hoy vamos a empezar con Dante Trujillo. Dante escribe los viernes o publica los viernes porque se tiene que ir. Dantito, ¿qué tal? Qué lindo tu Bien, texto gracias. sobre el Quijote, de verdad. Muy Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Además es difícil, tantos escritos sobre el Quijote, sacarle vuelta y relacionarlo con la coyuntura, de verdad. En verdad te lo debo a ti, pues, ¿no? Porque lo que pongo al principio del texto es cierto, que no sabía muy bien qué escribir porque todo el panorama me parecía tan triste y, más que triste, desolador, y sentía que escribir sobre cualquier cosa, siendo yo no un experto como pueden ser Hugo, Natalia o Alejandro o Sharon, era un poco que rizar el rizo, ¿no? Entonces, mientras que sí sé y creo en la salud y en la alegría que te pueden dar los libros, ¿no? Entonces, precisamente conversando contigo y con Timmy fue que a la pregunta de qué escribes sobre algo que estés leyendo reciente, y justamente el libro que estoy leyendo no es nada reciente, no estoy nada reciente, ¿no? Sino que tiene 400 años, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, y a propósito de ello era que no escribir algo tan trillado o simplemente el espacio no es para escribir una reseña crítica del libro, una exégesis literaria, ¿no? Sino ese punto que me parecía importante, que es el de la idealización del Quijote como figura, valga la redundancia, idealista, digamos, ¿no? Y a mí me parece que una trampa en esa idea, que es la que explico en el texto, ¿no? Entonces, bueno, y esta semana, queridos amigos, otra vez no sé qué escribir, no sé, o sea, no sé aún, porque todo es tan cambiante y tan incierto, pero justamente lo que conversábamos hace un instante, la, había pensado que una posibilidad, partiendo de lo personal y no de la cosa pública, era el hecho de que yo soy un fumador, que estoy tratando de dejar de fumar. Estoy, de hecho, dejando de fumar paulatinamente, digamos, y es uno de mis objetivos para este año. Y sin embargo, me frena un poco en parte esas ganas de dejar de fumar, esa eh, corrección política contra los fumadores, ¿no? Ya no es un asunto solamente de salud, sino es un asunto que también se puede cargar a otras tantas que, que, se, que son parte de la batería, digamos, de la corrección política, es ir en contra de los fumadores, ¿no? Entonces, para un fumador que ya antes de la pandemia ya la veíamos un poco como a cuadritos, digamos, y que nos sentíamos un poco unos apesados, no solamente en el sentido literal, sino también en el figurado, digamos, ahora pues es más, pues, ¿no? Porque hay esta idea que sin duda debe ser cierta, Alejandra lo confirmará, de que el humo es un conducente de las partículas, del virus, qué sé yo. Entonces salir a fumar es una cosa como complicada, ¿no? Yo veo a los fumadores caminando por la calle como que parecía que estuvieran fumando pasta en vez de tabaco, ¿no? Entonces yo mismo me siento así, entonces por un lado eso me anima a dejarlo de una vez y por otro me da rabia también esa vaina, ¿no? Entonces, no sé, es posible que escriba sobre eso o no, también porque las últimas semanas ha pasado también que he pensado un tema y he escrito cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso por ahora es lo único eso o abordar algún tema de la actualidad sociopolítica, que me dejen de aquí al viernes, digamos, ¿no? Y que me provoque o que me embronque, que es casi siempre lo que... Yo escribo por curiosidad, por bronca, casi siempre, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del tabaco sería por bronca y en el caso de alguna cuestión política, pues probablemente también, así que ya veremos. Es decir, que el mensaje central de tu artículo, si fuera ese, sería, si dejo de fumar no será por ustedes, cabrones. Más o menos, no sé si cabrones, porque ya Natalia dijo que es una militante antitabaco y no me gustaría que se sienta ofendida por mí, eh, pero sí, pues, ¿no? O sea, cualquier tipo de presión moral no es mi amiga, digamos, ¿no? Y si de alguna manera puedo combatirla, pues lo haré, ¿no?
Y además, O sea, mi derecho a la intoxicación es eso, es mi derecho. Entonces, Ya, pero en defensa de los no fumadores y mi militancia, para mí no es una cuestión moral el tema del tabaco, y nunca lo ha sido, pero sí es sobre el derecho que tengo yo como no fumador de estar en un espacio donde no me invade el humo. Entonces, ahí hay un con punto todas medio, las regulaciones, Natalia. Hay un punto medio, digamos. Hay una pero cuestión con que todas tiene las que... regulaciones ha cambiado muchísimo la situación de los no fumadores. Yo me Sí, acuerdo de en mi acuerdo. infancia cuando tenía que aguantar cigarro en el cine. Tenía que aguantar No, cigarro y en en el todo ascensor, y en el micro, claro. en el Sí, sí, avión. O en el sea, banco, en el avión. Yo fumaba en el avión. No, y llevo pero 30 años fumando, además. No, entiendo, por eso, hay un punto medio ahí. Es que me parece que el tema da para hablar de esos matices también, ¿no? Y de cómo han cambiado las cosas en estos últimos años, porque eso que estás diciendo ha sido en los últimos 15, 20 años nomás. O sea, yo recuerdo, o tú te recordarás, la gente en los bancos había ceniceros, o sea, ¿no? Ceniceros esos de arena para aplastar el pucho, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un tema que es interesante, o sea, que el tabaco puede ser o sea, como un disparador de otras cosillas que han cambiado en los últimos tiempos, o por el bienestar, o que el bienestar se ha vuelto ha sido el principio que ha terminado de disparar una serie de presiones morales, digamos, ¿no? O sea, entiendo tu punto, y estoy de acuerdo. A mí también me parecía un poco asqueroso estar en un sitio cerrado fumando, por supuesto, por más fumador que yo pueda ser, ¿no? claro, pero Y me parece respetable. en el caso mío, por ejemplo, hace 3 o 4 años que viví en Berlín, una temporada en Berlín, hay ciertos bares donde puedes fumar y son bares de fumadores. Por tanto, los que no somos fumadores estamos invitados a no ir. Y yo tuve que ir porque estaba mi hermana, estaba mi marido, estaba mi prima y todo. Dijeron, no tienes que llevar. Yo terminé con un ataque de asma que casi me dejó hospitalizada. Obviamente puedes decir, bueno, ¿y por qué fuiste a un bar donde fuman? Y efectivamente, nunca más he vuelto a pisar un bar donde fuman porque a mí efectivamente me hace daño. Claro. Entonces, ahí hay una cosa que tiene que ver que no es un tema de corrección. Mi hermana Gustavo sabe fuma socialmente todo el tiempo, pero y es un tema de tensión, porque además fuma escondidas de mi papá. O sea, mi hermana tiene 50 años. no va a ver este Caiguazú. Va a verte Caiguazú, tu padre. No, mi papá no lo ve, mi papá no lo ve, mi mamá lo ve. Bueno, pero mi mamá fuma escondidas de mi papá por 15 años. Y tiene Hals, así como caramelitos de menta. Tenía. Yo le decía que cómo podía hacer esto si eso era una cuestión sobre la verdad. Eventualmente mi mamá terminó con un cáncer ligado a ser fumadora y entonces ahí hay toda una serie de cosas bien complicadas. O sea, entiendo tu punto de la corrección moral y tienes razón porque también se vuelve una cruzada, pero el tema de salud y el tema de cómo impacta a la gente es bien importante y cómo ha cambiado la situación, porque antes los no fumadores éramos los idiotas, pues qué pesada, ya, qué importa, y eso ha cambiado, o sea, es como que la sartén ha dado la vuelta y ahora los fumadores son los que tienen que irse a buscar un sitio donde no fastidien el resto. Sí, tengo varias cosas que decir al respecto. En realidad creo que sí voy a escribir sobre eso, ¿ah? Es más, y lo voy a usar de pretexto para dejar de fumar, o sea. Yo, solo para añadir, es como una idea que me queda rondando después de escucharles, es como lo políticamente correcto lo arruina todo, ¿no? O sea, termina opacando todo el matiz de asuntos que hay alrededor, que puede ir desde lo personal, emocional, hasta un problema de salud pública, pero lo políticamente correcto achata todo para que eres políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Es un buenísimo punto. Lo achata todo. Y esa línea de la corrección política es impresionante porque habrán notado, en los aeropuertos hay una sala de fumadores y no hay lugar más deprimente en la vida que esas salas de fumadores donde se confina a los fumadores a que entre sí compartan sus humos y entonces tú ves nada más desde la puertita cómo está eso y es un lugar patético, deprimente. ¿Cómo nos ¿Sabes lleva? cuál es peor, Hugo? ¿Sabes cuál es peor, Hugo? Los parques de diversión, las áreas de fumadores de parques de diversiones. Eso es lo más deprimente. Sí, claro. Yo la he hecho, ¿ah? Yo la he hecho tipo en Disney. En Disney, o sea, eso es un cuento de Carver. O sea,
Es bien Porque bravo. además está rodeado de niños, ¿no? Entonces es Claro, como... del niño que te están esperando, que salgas de ahí. O sea, es horrible. Es un cuento de Carver. Es un cuento de Carver total. Un dato random, hay un libro súper bueno sobre cómo los científicos ayudaron a promover el tabaco. Se llama Merchants of Doubts, de Naomi Oreskes. Es como el libro así de los historiadores de la ciencia. Y habla eso, ¿no? Como los científicos decían, no, fumar no causa nada, te relaja, y todo, hasta de científicos súper aclamados, hasta dentro del gobierno, y entonces se llama eso, ¿no? Merchants of Doubts. Y hay un documental también. Buenísimo. Súper bueno. Escríbeme el libro y el autor, porque hay varios suscriptores que me piden que les pongamos en los datos. en el mail, sí, los datos de los que hablamos. Yeah. Me acabo de acordar que yo escribí una vez una crónica que se llama Hacerse humo, que es sobre los escritores que fuman. Lo voy a buscar por ahí también. Entonces, Ale, es Merchants of Doubt, o sea, Poderes de la duda. Poderes de la duda. Okay. Y también es interesante cómo a partir de los años 70 empieza a cambiar eso y son justamente campañas de salud pública. Yo me acuerdo de mi papá, que es médico, a mí me indoctrinó muy chiquita, trayéndome la información, que eran con caricaturas y con todo, y yo ahí comencé mi campaña mundial. Y todo ese tema, cuando la gente empieza a fumar, como dices, Dante, por monos, ahí era mi cruzada en ese momento para ser diferente era ser no fumador. Ahí lo que era ser interesante a los 15, 16, 18 años era todos fumaban y yo no. Claro, era punk, digamos, no fumar en ese momento. Efectivamente, era mi cruzada. Y todos, pero tú no fumas, no. ¿Fumo? No. Claro. Y entonces ahí había una cosa también, o sea, entiendo totalmente tu punto de ser contrario. Bacán. Bueno, se viene un artículo que no va a ser... que arderá. Que no se convertirá en humo. Gracias, Dante Trujillo. Me Gracias tocaría el sábado. Creo que, Dante, me vas a devolver el favor, porque voy a tomar una recomendación que pusiste en tus redes hace un tiempo sobre una película, un documental que se llama Dick Johnson ha muerto. Buenísimo. Y claro, que es este documental donde la hija de alguien que se sabe que va a morir dentro de no mucho, empieza a grabar distintas formas de morir de su papá. O sea, lo graba, lo filma, ¿no? Filma distintas formas las distintas formas en que su padre podría morir, ridículas, accidentales. Y sobre todo me llamó la atención la parte en la que produce por adelantado el velorio, ¿no? de su papá, como una manera de ir despidiendo. Spoiler alert. ¿No? No, es que en realidad no, es un documental que, no creo que sea un spoiler lo que acabo de decir, pero agarra un tema en el que siempre he pensado, ¿no? Que dependiendo cómo sea el velorio de una persona, vas a poder darte cuenta de cómo fue su vida. Entonces, esa idea me está dando vueltas, ¿no? Y sobre todo creo yo que tiene que ver con este clima en el que estamos, ¿no? De muerte, de funciones por todos lados. Creo que eso me está llamando. No, es muy bueno, el documental es buenísimo. Es lindo, es entrañable. Es raro, además, una película rara. No sería soportable si no fuera por la nota cómica que le mete al tema, ¿no? O sea, es bien paja. Sí. Eso. Amigos, voy a tener que abandonarlos. ¿eh? Dale. Listo, un abrazo. Chao, Dante. Muy bien. Pasamos tenemos que ir avanzando para que no nos coma la hora. Hablando del tiempo, le paso la posta a Natalia Sobrevilla, que es una estudiosa del tiempo, justamente como lo va a poner en un próximo artículo. Sí, mi artículo de mañana domingo es una reflexión sobre la variabilidad del tiempo, cómo sentimos que el tiempo puede ir más rápido, más lento, dependiendo de las circunstancias en que nos encontramos, cómo culturalmente concebimos el tiempo en el campo es diferente al tiempo en la ciudad,
unas cuantas reflexiones también, ¿no? Que cómo enfrentarnos a esta próxima cuarentena, porque en la cuarentena hemos visto también cómo el tiempo cambia. Nosotros mismos vemos que cada día es muy parecido, parece que los días no pasaran y después pasa una semana y dices que la semana desapareció. Hay una sensación extraña que sucede cuando nos paralizan y cuando nos quitan la idea del futuro. Nos es muy difícil planear, no sabemos qué viene, no podemos imaginar cuándo y cómo van a ser las cosas. Así que es una reflexión sobre eso, mi artículo de mañana domingo. Y como siempre, yo a esta reunión llego acabando de escribir mi artículo, entonces pensar en qué voy a hacer la próxima semana, un poco como antes, también tentar la suerte, porque no sabes qué nos trae la semana, qué puede pasar, que estamos sábado, de aquí a que sea viernes, que es cuando yo escribo, todo puede cambiar. Incluso esta semana había pensado escribir algo sobre la historia de cómo hay un rechazo a las vacunas, pero dada la nueva cuarentena en el Perú, sentí que quería hablar sobre la cuarentena otra vez. Entonces, veremos qué nos trae la próxima semana y veré si vuelvo al tema de las vacunas o qué sé yo. ¿En qué estaremos entonces? Parece que el tiempo pasa tan rápido y tan lento. Es difícil imaginar de qué estaremos hablando el próximo sábado. Ahora que menciones la variabilidad del tiempo, en literatura existe la noción del tiempo cronológico versus el tiempo psicológico, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que dices, ¿no? Y en las novelas, en cuentos, se puede apreciar cómo hay un famoso cuento, yo me olvido ahorita, ya, después pero esto se ve mejor en las series, ¿no? O en las películas, cuando la acción dura un segundo, porque una bala va hacia ti, pero por tu cabeza pasa toda tu vida, ¿no? Digamos que con eso siempre juega la literatura, ¿no? Con esa maleabilidad del tiempo. Y ahora que lo decías con respecto a tu artículo, sí, me has hecho acordar eso. Bueno, tenemos 10 meses mirando cómo llega la bala a la cabeza y viendo cómo nos pasa la vida. La economía consigue resolver montones de cosas a través de sistemas de precios y uno hace intercambios de precios entre unas cosas y las otras, pero frente al tiempo no se puede, pues porque el tiempo no es acumulable. Es una de las pocas cosas que no se acumulan. Todo lo demás se puede acumular, menos el tiempo. Por eso también dicen que el tiempo es dinero, ¿no? Y también por eso los físicos dicen que el tiempo no existe. Para la física, el tiempo es una de las cosas más difíciles de medir, porque en realidad lo único que existe es el presente. Claro. El pasado ya existió y el futuro no existe. Entonces... Ahí también hay algo como otras culturas lo ven al revés, ¿no? Porque el pasado está adelante porque lo puedes ver y el futuro está atrás porque no lo puedes ver, ¿no? Entonces, incluso esa idea de que el futuro está hacia adelante es, o sea, es occidental o es de algunas culturas, ¿no? O sea, otra gente tiene una visión del tiempo más circular y no lineal. Entonces, incluso nuestra percepción del tiempo es completamente cultural, ¿no? Exacto, justamente así termina mi artículo, porque las culturas andinas tienen precisamente esa concepción que estamos parados en el presente, mirando el pasado, porque lo conocemos, sabemos todo, podemos ver todo lo que nos ha pasado, entonces lo vemos, y no tenemos idea de lo que viene detrás nuestro, porque es el futuro. Mientras que en la concepción occidental nuestra, usual, nosotros estamos parados en una línea progresiva, que vemos hacia el futuro y el pasado no lo vemos porque ya pasó, ya no podemos cambiar nada sobre el pasado. Pero también, y esto no lo escribí, pero es una cosa, una concepción en la historia que es lo que cambia es el pasado, porque podemos pensar que el pasado no cambia, pero el pasado cambia porque nuestra percepción sobre lo que pasó cambia, porque nosotros nos preguntamos otras cosas, porque nosotros y lo vemos en nuestra misma vida. Podemos asignarle ciertas repercusiones a cosas que nos pasaron y en un momento de nuestra vida pensamos, no sé, si me rompí la pierna y no pude hacer una competencia, me pasó esto. Pero 20 años más adelante puedes pensar, bueno, como pasó esto, no pasó esto otro. Es como,
puedes reevaluar el pasado. Todo se reinterpreta. Y una curiosidad, tú como historiadora que estás acostumbrada pues, a tener una mirada crítica sobre los hechos pasados, ¿sientes que tienes una mirada distinta hacia el presente también versus tus amistades? O sea, en el presente haces un análisis más completo de lo que te rodea como historiadora. Bueno, no sé, pero sí es una deformación profesional. También me parece, siempre me parece divertido porque, por ejemplo, ahora dicen, bueno, va a ser como los años 20 porque con la gripe española, ya, pero eso fue totalmente diferente. O sea, lo que pasaba en el mundo en el año 1918 es completamente diferente de lo que pasa en el mundo ahora. Entonces, lo que va a pasar después puede tener algunas resonancias, pero no va a ser exactamente igual. Como cuando hubo la crisis del 2007 y dijeron, uy, va a ser como 1929 y después van a venir los nazis y va a haber una Segunda Guerra Mundial. Y es, no. O sea, sí hubo una crisis financiera, sí hubo mucha gente que quebró, sí hubo un rebrote del nacionalismo, la xenofobia, sí, pero Trump no es Hitler, o sea, o sea, ese tipo de, porque la gente lo hace mucho, se ve mucho en periodismo, es como una reacción inmediata y la historia justamente nos muestra que lo que importa son las diferencias. Es decir, tú puedes tener una visión y puedes comparar y puedes ver similitudes, pero ya lo dijo Marx, ¿no? La primera vez es una tragedia y la segunda vez es una farsa. O sea, también hay otro dicho que nos gusta mucho a los historiadores, es que no es que la historia se repita, sino que rima. Es decir, las sociedades tienden a hacer ciertas cosas de maneras parecidas, porque al final los humanos tenemos ciertas cosas que nos movilizan. También es esta cuestión sobre qué es lo que realmente causa las cosas. Entonces, sí, efectivamente, cuando pasan cosas, siempre las proyecto en el tiempo, ¿no? En el pasado, en el futuro, las comparo con otras experiencias, con experiencias del pasado. Pero también volviendo a lo que hablabas tú, Gustavo, del tiempo, hay una cosa interesante sobre la tensión y la complementariedad que hay entre la historia y la literatura. En la historia estamos obsesionados con los hechos que podemos corroborar. Pasó esto, no pasó lo otro, y luego interpretar en base a esos hechos. Pero la literatura tiene una capacidad de entregarnos una verdad que es una verdad diferente, que es como una verdad universal, si quieres. Es una verdad sobre... Tú te puedes inventar una ficción, te puedes inventar una persona, te puedes inventar una situación, pero lo que nos transmites es verdad, es una realidad, es algo que nos lleva a nuestro propio conocimiento. En la historia estamos más restringidos a que nuestro aparato, nuestro estudio es sobre lo que efectivamente podemos probar en base a los documentos, podemos certificar hasta cierto punto. Pero ahí hay una tensión sobre eso y en el tiempo y cuando piensas en la historia también hay algo de eso. Es un poco también lo que presentaba Dante en su artículo del Quijote. O sea, el Quijote, escrito hace más de 500 años, nos presenta ciertas verdades universales sobre la condición humana y por eso nos sigue interesando, por eso nos sigue pareciendo algo que nos tiene que decir cosas importantes. Es como lo que hablaba también Sharon de la democracia, la representación en las culturas antiguas. ¿Por qué todavía nos puede parecer interesante la democracia griega, donde solo votaban los hombres, donde no votaban los esclavos? ¿Por qué todavía nos puede interesar lo que escribían Epicurio o Epíteto? ¿Por qué? Porque nos hablan sobre ciertas cosas universales. Nata, ahora que mencionas eso, estoy leyendo a Tomás Piketty, creo que se lo dije hace un tiempo, y él justamente, su libro es una historia de la desigualdad, digamos, en el mundo, ¿no? Y usa la literatura, usa a Flaubert, usa a Jane Austen, justamente para ver qué tan propietaristas eran las sociedades en las que estaban, ¿no? O sea, y lo matiza juntamente con estas miradas, ¿no? Tiene que ver con lo que acabas de decir. Ya me acordé el nombre del cuento donde se ve el contraste entre tiempo psicológico y tiempo cronológico. Es el incidente del puente del búho, de Ambrose Bierce. Es un cuento hermosísimo, es un cuento hermosísimo.
Ahí va a darse cuenta del contraste, tiempo psicológico, tiempo cronológico. Y como el tiempo sigue corriendo, nos saltamos al lunes. El lunes es de Alejandra Ruiz León. ¿Cómo estás, Ale? Ya de vuelta en Atlanta, después de tu visita en Lima. Probablemente tu estadía en Lima te haya inspirado a escribir algo para este lunes, ¿o no? Sí, iba a escribir sobre los gemelos, mellizos y el COVID, pero ayer a las 11 de la noche pasó un hecho que todavía sigo con mal de cuerpo, que fue que me escribieron para recibir la vacuna. Y yo no reviso mi mail nunca, y tendría que haber respondido antes de las 5 de la tarde, y no lo vi, y se pasó, ¿no? Entonces, o sea, cuando lo vi, es la vacuna de Moderna, aquí en Atlanta. Entonces, entre que lo leía, releía el mail, claro, ya se pasó la oportunidad, ¿no? Pero también, porque decía, si estás yendo al campo, lo mandó el director de mi departamento, ¿no? Hola chicos, a todos los PhD students, si están viniendo al campus, tienen que avisar hoy porque se tienen que poner la vacuna, no sé qué, por lo menos si vienen una vez por semana. Y yo voy una vez por semana, pero voy a imprimir, o sea, no tengo que ir, ¿ya? Voy a cambiar de silla, a ver otra pared, por lo menos, ¿no? Y luego, o sea, claro, mientras leía esto, era la angustia, porque, o sea, primero porque ya se pasó la oportunidad, pero luego saber que, o sea, que yo no estoy en primera línea, justo hablando con una amiga, está tratando de inscribir a su abuelito y todos los días tiene que entrar a revisar y todavía no hay vacunas, ¿no? O sea, pensando todo eso, como con qué cara voy a recibir yo la vacuna si literal puedo estar en mi casa, ¿no? Entonces fue bien, bien intenso. O sea, esos minutos, ¿no? Y ya luego mandé el mail. Luego pensé, bueno, no le interesa a nadie que vaya o no, ¿no? Pero luego pensé, no, porque fácil todos los de mi departamento se van a vacunar y quieren saber si hay una no vacunada aquí dando vueltas. Entonces al final mandé el mail, encima más onza porque se lo mandé a todo el departamento, o sea, no solo respondí, pero felizmente puse como que en honras de la verdad, algo así, ¿no? Pero quería escribir de eso, o sea, justo escribí todo y también como que la montaña rusa de emociones que es la vacuna, ¿no? Porque no solo es que me toca, sino es como, ¿por qué me la estoy poniendo yo si mis papás todavía no se la van a poner? Si tengo amigos aquí que son, o sea, que tiene, mi mejor amigo tiene como 70 años y todavía no le ha tocado, ¿no? Y a mí me va a tocar por ser PhD student, o sea, en una universidad top que ha cogido un montón de vacunas, ¿no? Entonces, todo ese dilema moral que dices, bueno, no me toca a mí, pero si no vas también no la van a usar. Es como, ahí bueno, todavía me duele el cuerpo de ayer, ¿no? Que ya pasó, pero... Y de ahí se puede, de ahí se puede estirar el tema a reflexionar, bueno, científicamente a quién le conviene recibir primero antes que otro, o sea... Perdón, ya me fui, pero esa es mi... Uy. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, sí. Ya no. Ya, ahí volví. Sí. Bueno, era eso, ¿no? O sea, que al final esperas tanto algo y cuando llega tampoco es lo mejor. O sea, la vacuna es un roller coaster de emociones para todo el mundo, ¿no? Es bien interesante eso, he estado leyendo bastante sobre los diferentes países y sus estrategias y también donde han habido roches. No sé si leyeron esa pareja de canadienses millonarios que se fueron a una reserva en el Yukon de Alaska para ponerse vacunas que estaban reservadas para personas de un grupo de personas nativas de esa zona y los van a multar, les van a poner ahí porque ha sido pues un abuso de... Después aquí hubo un caso de un diputado, de un miembro del Congreso que es menor de 40 años y que está ayudando como voluntario en un centro de vacunación y sobró una vacuna y se la clavaron. Y entonces aquí lo que está pasando es que son muy estrictos con quienes lo pueden tener, pero como decía Ale, si es que la vacuna se va a malograr, te ponen al primero que pasa. En España también hay todo un tema porque se están vacunando todos los políticos sin respetar, digamos, quién debería ponerse, pero bueno, va a pasar en todos lados. O sea, aquí también lo que pasa es, y sí han escrito otros que las universidades, como tienen centros de salud, tenían
acceso a un grupo, a un número potente de vacunas. Y entonces las han extendido, por ejemplo, a un montón de PhD students, y hay algunos que sí están en contacto con pacientes porque están haciendo investigaciones de COVID, pero hay otros como yo que no, ¿no? Y entonces, claro, te llega el mail y es intenso. Claro. Pero Acá. bueno, espero que no me vuelvan a mandar ningún mail, la verdad. Buenísimo. Gracias, Ale. Hugo Ñopo, Ajá. ¿qué tal? El miércoles. Día de miércoles. Oye, muy bien, o sea, tu artículo sobre los colegios de alto rendimiento rebotó mucho, ¿no? O sea, a mí lo que me encantó es bueno, tú lo sueles hacer bien, ¿no? Reflexión y data, ideas, esa comparación entre los atletas, ¿no? O sea, el alto rendimiento en el atletismo y el alto rendimiento, ¿no? Con el conocimiento. Muy bien. Sí. Lo complicado es que tu valla siempre va alzándose, no sé, pues. Nos tienes acostumbrados Lo malo de... Interesante también tu debate con, ¿cómo se llama? Mario Naranjo, creo que es en tu Facebook. Ah, claro, es que después de la columna... Colgó sobre eso y sí, yo lo estaba leyendo con mucho detalle. Tenía puntos muy relevantes, pero es un tema también un poco filosófico, al final. Claro, Le Mario es bien sólido. Mario es bien sólido, por eso me gustó el intercambio con él, porque es alguien que efectivamente tiene puntos, tiene reflexiones, y al final de cuentas también sucede lo que digo en el artículo, ¿no? Ya es un debate técnico en cierta medida, pero también un debate político, y un debate en el que todos tenemos que pensar sobre unos puntos de partida que tienen que ver con lo filosófico, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué país queremos ser? Sí, sí. Y también qué país podemos ser, porque quisiéramos que vayan, no sé, 1000 cohorts, pero no hay, pues. Exacto. Por más que quisiéramos ser Finlandia, no vamos a poderlo, ¿no? Y antes de contarles qué quiero hacer en mi próxima columna, ahora que Gustavo habló de Piketty, me acordé que esta semana viene siendo el High Festival Cartagena. Entonces quiero poner unas recomendaciones que pueden ser bien, bien interesantes. Porque justamente en la semana que pasó, Piketty dio una de las charlas en el High Festival. Y eso debe estar ya en la web. Podría ser interesante. Sí está, ya está colgada. Pero yo vi la charla en vivo y me llegó un correo donde te dicen entra a tal enlace. Ya está libre. Magnífico. Y entonces al día siguiente hubo otra charla que fue una flor de charla. Ana María Ibáñez, del Banco Interamericano de Desarrollo, habló con Esther Duflo, del MIT, quien ganó el premio Nobel hace un par de años, ¿no? Y hablaron acerca de este nuevo libro de Esther que habla de hacer buena economía para tiempos difíciles. El libro se llama así, Good Economics for Hard Times. La charla de 1 horita, 50 minutos es, como digo, flor de charla, muy recomendada. Y una tercera charla, también en economía, en el High Festival de Cartagena de esta semana, está sucediendo ahorita. De hecho, me la estoy perdiendo y estoy lamentando estar perdiéndomela, pero después veré el video, que es Moisés Naim va a hablar, o está hablando, con Michael Sandel. Michael Sandel es este filósofo economista de Harvard que se hace preguntas acerca de los límites morales de los mercados. Lo que conversábamos hace poco, por ejemplo, ¿cuál es el trade-off entre el tiempo y el dinero? ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? ¿Qué es transable y qué es no transable? Y habla también del mérito y la tiranía que puede tener el mérito. Hay unas cosas muy interesantes que bien valen la pena recomendar. 3 charlas económicas en un solo High Festival es inédito y magnífico. O sea, y entonces... Dale. Entonces, ¿de qué voy a escribir el miércoles? Quiero escribir sobre las AFPs. Porque esta semana que pasó salió el proyecto de ley de la Comisión Omonte acerca de qué proponen para el nuevo sistema privado de pensiones. Recordarán que hace 2 o 3 meses escribí una columna donde decía, mira, no importa lo que propongan va a estar mal porque se está construyendo sobre una base demasiado endeble, que es el mercado de trabajo. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, ese proyecto de ley tiene varios problemas. Pero,
el lado de las AFPs, la Asociación de AFPs, está tomándose de eso para satanizar el proyecto de ley. Satanizar el proyecto de ley y bueno, petardearlo y al final de cuentas que pase lo de siempre, que es no pasa nada. Porque ya llevamos 20 años con este sistema de pensiones que a casi nadie le gusta o a casi todos nos disgusta. Sabemos que está mal y que tiene que cambiar. Pero ¿cuál es la mejor receta para que no cambie? Bueno, dejar que exista un proyecto de ley lleno de huecos, al que es muy fácil petardear. Eso es lo que ha sucedido ahora. Entonces quiero discutir, no sé si las tecnicalidades del proyecto de ley y preguntarme qué está bien o qué está mal, o de repente hacer un resumen de las discusiones que ya se han dado en la red de 3 o 4 economistas sólidos que han puesto puntos sobre las IES ahí, o poner este punto más político y más de sentido común de, oye, ¿qué pensamos los ciudadanos de todo esto? Todavía tengo que encontrar el ángulo, pero es esto de las AFPs, pedir que hayan cambios, pero para que nunca hagan cambios, ¿no? Mientras tanto, cada mes nos descuentan de cada 13 soles que van a nuestro sistema de pensiones, 3 van para el sistema, para pagar un seguro o para pagar gastos administrativos. Eso se llama robo, eso yo lo quiero llamar robo porque es un escándalo. Y mientras sigamos discutiendo tecnicalidades, la derivada cuarta con la mano izquierda del proyecto de ley, nos siguen robando esos 3 de cada 13. The horror. Sí, es terrible eso. O sea, yo creo que también, o sea, tengo dos pensamientos sobre las AFPs, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en Perú, era como que nadie entendía, ¿no? O sea, la gente es como que, no, esto pasa y tú no puedes hacer nada. Y sigue su propio curso, ¿no? Y siento que como el Congreso lo manosea tanto, ahora estamos todos súper pendientes de cualquier mínimo cambio en la AFP y que la gente está un poquito más enterada cómo cambia, ¿no? O sea, esta manipulación ha generado un proceso de educación en la gente, ¿no? No está diciendo, bueno, la AFP tiene su propio curso, ¿no? Y luego yo también lo que siento es que solo está estructurado para un tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajé 3 años en Perú y la empresa donde trabajaba, obviamente podías tener ONP, pero era como que AFP, 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 ¿no? Entonces, cogí una AFP y sabía que esa plata nunca la iba a ver porque sabía que probablemente me iba a volver a mudar afuera, o sea, que no iba a tener una carrera extensa solo en Perú, ¿no? Entonces esa plata la perdí. Bueno, y ahora con la pandemia, como se podía sacar, la saqué, porque en mi mente esa plata ya no existía, ¿no? O sea, yo contaba con que esa plata nunca la iba a ver porque ya está. Entonces creo que hay como muchos, o sea, como que solo funciona para un tipo de persona que es el gerente de la AFP, claramente, ¿no? Todos los demás estamos jodidos. Sí. Pero es interesante eso que dices, Ale. Yo viví una época en Lima cuando estaba haciendo mi doctorado y mi esposo trabajó, y él es extranjero, pero tenía su carnet de extranjería, trabajó, tiene su AFP. Y descubrimos hace unos años que tiene un montón de plata en la AFP, que está ahí congelada y que como nadie la ha tocado se ha ido multiplicando, pero no hay forma de sacar ese dinero. Él es extranjero, ya no tiene carnet de extranjería, no tiene DNI, y llevamos por lo menos 2 años tratando de hacer trámites con la empresa en la que trabajó hace 20 años, para que le escriba la carta, para que... O sea, es como... Y ahora, tampoco es que sean pues millones, pero es una plata pues que está ahí sentada, supuestamente para nuestro uso, pero sacarla ella pues está el trámite que hasta ahora nada. Y ahora con esta ventana de oportunidad que se abrió con la pandemia a la que se refiere Ale, él no era elegible. Vivo en Londres, o sea, no hay cómo. No, ahora, pero incluso, como he cambiado el teléfono, ya no tengo acceso a mi cuenta del BSP porque ya no me funciona en el teléfono y tengo que acercarme a un cajero para cambiar mi código. Me he pasado horas por teléfono con ellos y no hay manera que me paguen, no hay manera que yo tenga acceso a mi cuenta. Si no es porque mi hermana es mi cosignataria en la cuenta, yo no tendría cuenta. O sea, cuando vives una nueva cuenta. ¿Qué dices? Cuando retiras esta FP por lo de la pandemia, automáticamente se abre una nueva cuenta, como una tercera cuenta en blanco, y ahí solo te pueden mandar la plata, y luego de esa cuenta tú se la puedes mandar a otra persona.
Para mí ha sido la única vez en mi vida que he pensado, esa plata que nunca existió, de la nada es para mí. Ah, sí. Los 100 soles que se extraviaron en el bolsillo del saco, eso es. Sí, sí, sí. Del invierno pasado. Hugo, si te sirve, yo alguna vez he usado una estrategia narrativa para cuando se trata de temas complejos y poner distintos puntos de vista, ¿no? Yo tiendo en esos casos, a imaginar un diálogo ficticio, representativo de los actores principales. O sea, el ministro de Economía, el congresista, el gerente de la AFP y el ciudadano, digamos. Entonces, ¿qué diría cada quien? O sea, ¿cuál sería su parlamento? Por ahí de repente es una manera de dramatizarlo, ¿no? Ahí lo suelto por ahí. Yo tengo un comentario respecto a eso también, que es que, ¿cuál es? Tal vez suene básico, ¿no? Pero una amiga me dijo en algún momento como, oye, ¿por qué no mejor abres una cuenta y depositas mensualmente la plata o sea, la misma cantidad de dinero, ¿no? Que te quita la FP, desafíliate, ¿no? Desafíliate y simplemente deposita ese dinero y vas a poder disponer de él, ¿no? Cuando tú decidas, como decidas, y además si cada cierto tiempo la pasas a plazo fijo. Claro, inviértela. Entonces, la pregunta es por qué esa no es una opción de la que se hable tanto, ¿no? Y Bueno, me imagino que tiene que ver con cuestiones más morales, como que ahorrar no es un hábito que todo el mundo tenga, ¿no? Se necesita disciplina, no hay quien te fiscalice, ¿no? Pero eso también me pareció un matiz interesante del debate, ¿no? Porque en realidad el enemigo el enemigo de que las cosas sean diferentes somos nosotros mismos, por un lado, ¿no? Que no podemos, no nos imaginamos que podemos tener la disciplina para tener un sistema diferente. ahora, ahí sí cabe un argumento técnico, ¿no? Porque cada AFP tiene un equipo de analistas financieros y gente que analiza los portafolios y las inversiones, y sí hacen las cosas bien, o sea, sí invierten bien. Yo como individuo no creo que pueda tomar decisiones más inteligentes que todo ese equipo de las AFPs. O sea, probablemente ellos sí consigan mejores tasas de interés, pero que en el largo plazo y en el acumulado, ¿no? Pero que para acceder a eso yo tenga que pagar 3 de cada 13 de mis soles, es un robo. Claro. Claro. Un dato random, que igual te gusta, Hugo, no sé, es el boom biotecnológico en Estados Unidos se dio cuando cambiaron la ley de pensiones, porque antes no se podía invertir en startups de biotecnología y cuando se cambió eso, eso hizo todo el boom de, por ejemplo, los screenings genéticos, el código genético, todas las startups de biotecnología nacieron a partir de esa plata, porque antes no se podía invertir en ese tipo de startups. Entonces, eso y y 2, 3 factores más, ¿no? Pero es interesante, ¿no? O sea, como cómo cambiar a veces las leyes de pensiones también desarrolla toda una industria, ¿no? Y como dices, ahí sí era conocimiento técnico y full lobby, obviamente, ¿no? Porque full lobby de Stanford, de otras universidades Claro. que presionaron para que se pudiera abrir ese campo, ¿no? Y ahora no tendríamos, por ejemplo, las vacunas de ARN, no las tendríamos si no se hubiera podido invertir esa plata en ese tipo de tecnología, ¿no? Qué bárbaro, cómo se interconecta todo, ¿no? Todo. Impresionante. Bueno, buenísimo. Sharon González, los jueves son tuyos. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí flotando alrededor de tu hermoso y frondoso pelo? Gracias. Tengo dos ideas, ¿no? Por un lado, como les había dicho, me ha dejado intrigada estas dos series de televisión, la de 3% y Handmaid's Tale. No sé si la han visto, pero son dos series distópicas en las cuales, o sea, es nuestro mundo, pero si algo cambiara, ¿no? Si algo fuera diferente en algún momento de la historia, entonces llegamos a estos dos mundos. Uno habla de 3% es una serie brasileña, está en Netflix, y es diferente por ser brasileña, pero también porque habla de las desigualdades, habla de todas las desigualdades estructurales
que además conocemos del Brasil, pero que tal vez se pueden extrapolar a otras sociedades latinoamericanas. Y Handmaid's Tale habla de las desigualdades de género, de la opresión de las mujeres. En ese mundo distópico se regresiona, ¿no? Entonces las mujeres de la noche a la mañana cambia el gobierno y ya no pueden tener acceso a cuentas de banco por sí solas, no pueden trabajar, lo único a lo que se pueden dedicar es a reproducirse, ¿no? Entonces, lo que me pareció loco de eso es que, loco de ambas series, tal vez tenga que elegir una, lo que me pareció loco de ambas series y que quiero compartir es que no es tan distópico, pues. Y eso me hizo como un cringe, como, o sea, estoy viendo esta serie y entiendo que es una reflexión sobre nuestro presente, como exagerando las cosas, pero luego no es tan distópico, ¿no? Entonces, eso me parece alarmante y me genera curiosidad como explorar, bueno, ¿qué de estas series en realidad son tan reales y no distópicas, ¿no? Yo Ese es también... un tema. Ah, Y el otro es acerca de, que quiero continuar el tema de la representación, porque como habíamos dicho, se había quedado como, bueno, ¿cuál es la opción, no? Por un lado, podría hablar de los tipos de representación, elaborar un poco más. Por el otro, podría hablar de cuándo la representación política importa, ¿no? ¿Para qué grupos? Sobre todo para las minorías, que son las que usualmente se quedan fuera, justamente por la premisa que explicaba en el artículo anterior, que la representación no está hecha para que todos estemos. Entonces, bueno, ahí estoy. Los dos son interesantísimos, ¿no? Con respecto al primer tema, yo me he dado cuenta que en los últimos 5 años se han multiplicado ese tipo de series distópicas o ucrónicas, ¿no? Y yo me he quedado pegado, por ejemplo, este último año con El complot contra América, que es una serie basada en una novela de Philip Roth, donde él se imagina un Estados Unidos donde Franklin Delano Roosevelt no gana su cuarta elección y se la gana Charles Lindbergh, que era después de la época por haber cruzado el Atlántico en su avión, ¿no? Y claro, y cómo se convierte en un gobierno filofachista, antisemita, entonces todo eso que nos resuena ahora, ¿no? Lo mismo con The Man in the High Castle también, que es otra serie reciente, ¿no? Que también se imagina un presente alternativo, ¿no? Con los fachos habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos dividida entre nazis y japoneses, ¿no? Entonces, y cuando vi el cuento de la criada también me pegué a eso, sentí o sea, si yo tuviera útero, lo habría sentido ahí, de verdad, es horrendo. Yo creo que el tener hijas me ha sensibilizado así, al punto de que mis hijas puedan vivir en un mundo así, y que no es tan fantasioso tampoco, el hecho de que, pucha, muchos te señalen para ser madre, ¿no? ¿Cuál es tu lugar en la sociedad? Es terrible. Entonces, sí, ahí hay la explosión de estas ucronías o estas distopías puede ser interesante también para analizar, ¿no? Porque hoy, justo hoy. Y ahí también creo que hay otra idea que es que, o sea, todo esto es una narrativa, ¿no? O sea, pero hay gente que tiene esa narrativa en la cabeza y se mete en el poder para hacerlas real. O sea, las cosas que nosotros vivimos. Hay un podcast buenísimo sobre las utopías. Y dice, por ejemplo, los suburbios en Estados Unidos es una utopía, ¿no? Es alguien que trató de crear un tipo de sociedad y de la nada se convirtió, tuvo un puesto de poder en una municipalidad y lo hizo posible y se extendió a Estados Unidos y la guerra, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hablan como Disney es una utopía también, ¿no? Es como la utopía de la felicidad. Entonces, hay como que sabemos esto como una narrativa que se va desarrollando, pero luego también hay gente que tiene esas ideas en la cabeza y encuentra las formas de hacerlo realidad, ¿no? Y entonces creo que por eso también cuando las vemos es como, bueno, esto es posible, ¿no? O esto no es nada, hemos visto cosas peores, o esto podría pasar, o incluso esto puede inspirar a la gente que tiene esas ideas en la cabeza, ¿no? Como que es ficción, pero bien real, ¿no? Por eso es como que te duele, cada vez que lo ves, es como Trump, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? O sea, los clubes, ¿no? Empiezan como utopías, regatas, los condominios de playa. Interesante.
Buenísimo. Bueno. Pero sobre eso, Gustavo, tú decías que te parecía que era algo que tiene que ver con nuestro momento ahora, pero ahí también con una mirada más de largo plazo es algo también que nos obsesiona a los humanos desde que tenemos la habilidad de poner cosas por escrito. Entonces, hay momentos quizás en que hay más o hay menos, pero también un poco lo que son la utopía y distopía, porque Sharon decía que le preocupaba que, o sea, esa cuestión de que si la realidad actual es distópica, porque, o sea, no es que si nos estamos moviendo a una distopía o una utopía, después sale lo que decía, era cómo algunas personas lo llevan a la práctica. Yo no sé si tienen, por ejemplo, conciencia que todas las ciudades hispanoamericanas que fueron fundadas por los españoles fueron una utopía. Todas tienen un mismo diseño de damero, y por eso cuando vas a todas esas ciudades coloniales sientes que ya estuviste ahí, porque Felipe II tenía una utopía que era crear una ciudad perfecta que fuera totalmente diferente a la ciudad medieval, con las calles rectas, con las esquinas cuadradas, con los solares, o sea, toda esa cuestión de llevar la utopía a la práctica es interesante, y luego cómo se le da la vuelta con la distopía, ¿no? Y los clásicos, ¿no? 1984, el libro de Adolfo Huxley, todo esto, digamos, no es nuevo. Recuerdo mucho una película de este japonés, basada en la novela de este japonés, que eran unos niños en un lugar que no entendían muy bien, pero los estaban haciendo crecer para hacer partes para otros humanos que necesitaban un riñón o un corazón. O sea, eran como niños que los habían hecho crecer solamente como en estas granjas. Se llama Never Let Me Go. Es una película muy triste y muy bonita, pero es también, como decía Sharon, esa delgada línea entre lo que conocemos y cómo eso se puede volver en algo terrorífico, ¿no? Es esa línea entre lo que es utópico o distópico. Es la novela de Kazuo Ishiguro, ¿no? El escritor inglés en realidad. Ishiguro es inglés, aunque suene japonés. Y además es de mi alma mater, perdón, es de la universidad donde estudio, es el único premio Nobel que tiene la Universidad de Kent, porque estudio inglés ahí. Muy bien. Ojalá seas la segunda, Nata. No, porque no hay categoría para mí, Gustavo. ¿Qué me van a dar? ¿De La Paz o de física o de química? Por tus no fumadores. Por tu inclusión de tabaco. Te va a caer. Muy bien. Bueno, hemos revisado toda la semana. Muchísimas gracias por habernos espiado. Si tienen sugerencias sobre temas, pueden escribir a info@jugodecaigua.p, donde Timi y Cochea recibirá todo y lo distribuirá sabiamente como suele hacer las cosas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Chao.